recibiendo con mucho gusto, como siempre, al secretario general de COFE, del PIT-CNT, José Lorenzo López. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar por acá. Igualmente. Bueno, en principio, por lo que ha trascendido en los medios, de hecho hay manifestaciones tuyas respecto a esa pauta salarial que presentó el Poder Ejecutivo. Por ahora no conforma. Bueno, sí, lamentablemente no. Nosotros teníamos las expectativas de que con el cambio de gobierno podían haber algunas pautas que fueran un poco más alentadoras. Fuimos muy cautos en lo que nosotros le solicitamos al gobierno. Lo que le pedimos fue básicamente mantener el salario real y que si hay crecimiento en la economía, parte de ese crecimiento se vea reflejado en el salario, sobre todo para hacer una distribución incentivando los salarios más sumergidos, y ni siquiera eso fue contemplado por parte del gobierno, donde ayer nos hicieron un primer planteo que fue rechazado de plano porque era una cosa que no tenía ningún contrafuerte, un planteo de pérdida de salario durante todo el periodo y recién al final del periodo una recuperación del IPC, o sea que volvíamos al al poder adquisitivo de que tenemos hoy en día, pero recién en el 2030. Realmente era una cosa que costaba entender que un gobierno progresista planteara una pauta de esas características. Después de varios cuartos intermedios que hubo en la reunión, donde por momentos fue tensa y por momentos, se distinguió poco, se terminó planteando verbalmente una propuesta que no era muy diferente, pero que acortaba los plazos como para que las pérdidas no fuera de punta a punta, del periodo de gobierno. Se colocaron allí algunas alternativas más concretas vinculadas a otros planteos que nosotros hicimos referente al ingreso de personal, al tema de la destercerización de los servicios que el Estado ha pasado a manos privadas y que los debe brindar el propio Estado. Y con eso nos fuimos planteando que en definitiva nos iban a pasar lo que habíamos conversado en esa última parte de la reunión por escrito en el horario de la tarde. Pasaban las horas, no llegaba la propuesta, sobre la noche, tipo alrededor de las 8 de la noche, nos llega la propuesta que el Ministerio de Economía le había trasladado a el Ministerio de Trabajo y a primera vista ya vimos que no era lo mismo que se nos había dicho verbalmente. Se la distribuimos a todos los compañeros que habíamos participado del Consejo Superior de Negociación Colectiva, que son los representantes de cada una de las ramas de actividad del sector público, y acordamos reunirnos hoy en la mañana. Yo vengo de esa reunión, donde aparte de todos los delegados al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, participaron compañeros del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, entre ellos el propio presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. También participaron técnicos del Cuesta Duarte y el propio director del Cuesta Duarte. Estuvimos analizando esta propuesta y hay un consenso generalizado en todos los que participamos del Consejo Superior y que participamos de esta reunión, de rechazo tácito a esta propuesta, porque no tiene un solo punto de crecimiento a lo largo de los 5 años. No hay ni un punto de crecimiento, no hay ningún incentivo para los salarios más sumergidos. Esto es como la propuesta que para la tercer franja en la actividad privada, solamente que tiene correctivos, en este caso un correctivo en el medio del convenio que ellos plantean que sea 5 años. Por lo tanto, acabamos de comunicarle esto ya al Poder Ejecutivo, de que nosotros en principio estamos rechazando. Hemos bajado de todas maneras esta propuesta para que a cada una de las ramas de actividad la puedan analizar con sus técnicos, con los profesionales que asesoran a los diferentes sectores de la actividad pública, y hemos ya convocado un departamento
de estatales y municipales para el próximo miércoles a la mañana, para formalizar el rechazo y pedirle al Poder Ejecutivo que convoque al Consejo Superior de Negociación Colectiva para el miércoles de la tarde, donde vamos a plantearle nuestra posición y aparte vamos a pedirle que presente los lineamientos de lo que va a ser el presupuesto nacional, porque ya estamos a 3 semanas de la presentación del presupuesto y es necesario saber qué otros componentes, aparte de los salariales, van a estar previstos en el presupuesto nacional. Un panorama complejo, un escenario bastante inesperado, si se quiere. Sí, tan inesperado que nosotros, por supuesto, íbamos a participar, como lo hacemos siempre, en esta movilización que ha convocado el PICNT para el próximo 12 de agosto, pero en esta convocatoria al Departamento Estatal y Municipales hemos puesto como un punto de debate también la profundización del paro y de la movilización de ese 12 de agosto. Una de las cosas que se va a discutir es que el sector público pueda parar 24 horas ese mismo día, ¿no? Joselo, por lo que estabas describiendo respecto a esta propuesta que va del Ministerio de Trabajo a Economía y que Economía baja en esa iniciativa, ¿no hay recuperación salarial y hay pérdida salarial? Bueno, siempre hay una pérdida financiera porque se establece, digamos, que hay correctivos por inflación subyacente un año y por inflación general al otro. Siempre hay una pérdida financiera, pero al corregirse al segundo año, bueno, ahí no deberíamos tener mayor inconveniente, más allá de que la propuesta también establece una especie de tolerancia para el gobierno, y si la pérdida es de menos de un punto, te la absorbe, digamos, y no la podés recuperar. Entonces, realmente la pauta es muy compleja, no tiene, digamos, ni, como te decía, ningún componente de crecimiento en los 5 años, y bueno, lo que nosotros pensábamos, que bueno, sabiendo de que la situación fiscal está compleja, que capaz que teníamos que aguantar manteniendo el salario real 1 año o 2 años, y después tener algún crecimiento. Bueno, todo lo contrario, en la primera propuesta que nos hicieran era de pérdida durante todo el periodo y recién recuperación al final, y bueno, y en esta propuesta que está hoy arriba de la mesa, es una propuesta que no satisface para nada por esto justamente que decíamos, ¿no? Aún discriminando a aquellos sectores más sumergidos. Claro, el problema es que no hay ningún planteo para los sectores sumergidos. En la pauta salarial no hay ningún incentivo ni siquiera para los sectores que están más sumergidos, que ahí, si bien no son representados por nosotros, pero hay un sector que está muy en la lona, que por más que se le dieron algunos incentivos en el periodo pasado, sigue estando muy bajo, que es, por ejemplo, la tropa del Ministerio de Defensa, pero después en todos los ministerios, los incisos, hay sectores de trabajadores que están en el entorno de los 30 y pico, 40 mil pesos nominales, que no hay, digamos, tampoco ningún incentivo para esos sectores, ¿no? Uh-huh. Están planteando entonces la profundización de medidas y se ratifica la voluntad del Poder Ejecutivo de dejar esto firme, esta iniciativa firme. Bueno, nosotros vamos a movilizarnos para cambiar esto, ¿no? Nos vamos a movilizar el próximo 12, pero también vamos a hacer gestiones a todo nivel. ¿Cuál es con el Poder Ejecutivo, claro, con el más alto nivel del Poder Ejecutivo, porque la verdad que nos llama la atención que un gobierno de estas características, más allá de las cuestiones que hemos tenido, que sabemos que en este momento son complejas para todo lo de la política económica del gobierno, no le puede plantear a un sector tan importante de trabajadores como es el del sector público que en los 5 años no va a haber un punto de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Mencionaste varias veces la decepción con esta propuesta del actual gobierno. ¿Qué esperaban? ¿Otra sensibilidad, aún en las actuales circunstancias de dificultad fiscal? Sin lugar a dudas, pensábamos que iba a ser de otra manera, porque, vuelvo a reiterar,
todos teníamos en nuestra cabeza que capaz que el primer, el segundo año, que iban a ser los más difíciles por la situación que se hereda del gobierno anterior, donde hay unos déficits importantes en lo que tiene que ver con los diferentes incisos, iba a estar complejo, y que aparte la situación económica internacional también está bastante convulsionada, digamos. Era previsible que capaz que en los primeros 2 años no había un crecimiento, pero sí empatábamos, digamos, no había pérdida del salario. Bueno, ni siquiera eso se contempla, y mucho menos crecimiento para los últimos años de gobierno, que sí es llamativo, porque el gobierno ya está anunciando que entre este año 2025, 2026 y 2027 va a haber un crecimiento que va a superar los 6 puntos en la economía del país. Entonces, de esos 6 puntos a los trabajadores estatales no le corresponde nada, bueno, es llamativo. Joselo, ¿cuál es la aspiración de COFE en este caso? Porque tenemos una hipótesis de máxima, si se quiere, que es esta que plantea el Poder Ejecutivo. Ustedes tenían algunas expectativas. ¿Cómo se llega a una posibilidad de una propuesta intermedia? Bueno, no es solo COFE, vuelvo a reiterar, que está negociando en este momento, pero yo creo que primero habría que pensar en un convenio a más corto plazo, donde se contemple, por ejemplo, la no pérdida del salario real con algún punto de crecimiento en estos 2 años, y el ingreso de personal, ¿no? Porque eso es un elemento absolutamente determinante. En este panorama, ingreso de personal es bastante poco probable. Y bueno, ayer en la reunión lo que nos planteaban es que se va a derogar el decreto 310, que es el que limita el ingreso de personal. Es absolutamente necesario. Hay servicios del Estado que están totalmente desprovistos de personal. ¿Cuáles son los más vulnerables ahí? Yo diría que todos están muy complejos, pero por nombrarte alguno, yo qué sé, servicios como los registros públicos, que es una dependencia del Ministerio de Cultura, donde se analiza todo lo que tiene que ver con la compra y venta del país. Bueno, hay departamentos que ya no hay oficinas de registros públicos, tienen que cerrar en un departamento para que el funcionario se traslade al otro departamento para hacer todos los trámites que tiene que hacer. Aduanas, Ministerio de Economía. Hay aduanas que hoy están liberadas, aduanas de transporte carretero, que hay turnos que no hay funcionarios para cubrir los puestos de la aduana. Se había mencionado una situación similar con los controles sanitarios de ganadería. Ganadería está en una situación muy compleja desde el punto de vista no solo del personal que le falta hoy, sino que del personal que tiene en este periodo. El 50% tiene causal jubilatoria. Entonces, si no se toman medidas, es realmente llamativo, porque aparte de eso repercute en todas las importaciones, las exportaciones, todo lo que tiene que ver con el control de la sanidad del país. Bueno, es realmente muy complejo. Lo de OCE. Bueno, también lo de OCE, ahí OCE creo que tuvo, en el marco de todo este proceso que se está llevando adelante, creo que llegaron a un acuerdo por algunas cuestiones que nos comentaban los compañeros del sindicato que pudieron avanzar, porque se estableció allí un incremento en el rubro 0 que le va a permitir corregir algunas inequidades, y también creo que mejorar un poco todo el tema de la tercerización que tiene. Ese punto de la tercerización me gustaría por lo menos en un minuto describir, o por lo menos que me des tu opinión, porque cuando se menciona la precarización laboral, se alude muchas veces a las tercerizaciones. ¿Es una inquietud también para el sector público? Sí, de hecho lo planteamos ayer en la reunión. Para nosotros es uno de los puntos que estamos planteando, la destercerización de los servicios del Estado. En ese sentido, hubo un planteo concreto del Poder Ejecutivo en boca del Ministro de Trabajo, diciéndonos que conceptualmente el Poder Ejecutivo está de acuerdo con el planteo que se hace desde el PICNT, pero que en la implementación es difícil, cosa que compartimos.
no es una cuestión que se pueda hacer ni en un año ni en dos, sino que tiene que ser gradual, pero es importante que el Poder Ejecutivo tenga esa visión. El tema es que hay que por lo menos poner en el convenio un enunciado que establezca que se va a ir en un proceso gradual a la destercerización de los servicios que están tercerizados, porque ahí no solo hay precariedad laboral, sino que hay una serie de cuestiones que el Estado debería cumplir como Estado y que están en manos de privados, y eso trae algunas complicaciones importantes. Joselo, antes de despedirnos, me gustaría por lo menos algunos comentarios iniciales respecto a esta lupa que se ha instalado sobre el sector sindical como consecuencia de desvíos, de desprolijidades, de acusaciones formales, de investigaciones judiciales. ¿Cómo se ve desde COFE, desde luego, pero desde el propio PIT-CNT, esta serie de eventos? Bueno, por un lado con preocupación, con mucha preocupación, porque son cosas que no solo dañan a los sindicatos involucrados y a las personas que están involucradas, sino que también dañan la imagen del movimiento sindical y de todos los que estamos inmersos en el movimiento sindical. En segundo término, tratando desde el movimiento sindical, desde el PIT-CNT, de ser cautos en cada una de las cosas que se plantean, porque los sindicatos tienen autonomía, tienen independencia, son problemas que son internos de los sindicatos, en los cuales, por supuesto, las decisiones las tienen que tomar los propios sindicatos, pero al estar involucrados dirigentes que también son parte del PIT-CNT, por supuesto que nos preocupamos, intentamos tender puentes. Creemos que, en definitiva, a nosotros no nos preocupa que se nos ponga una lupa, sino lo que nos preocupa realmente es que este tipo de situaciones que se denuncian se puedan aclarar rápidamente, porque hay denuncias que pueden tener algún asidero y otras que no tanto. Entonces es importante que se pueda investigar a fondo todo lo que se dice, que todo el mundo tenga la posibilidad de defenderse en el marco de, las cuestiones que corresponden. Claro, y en esa discriminación que haces de denuncias que tienen asidero y otras no tanto, de esto último que ha sucedido, porque ahora tenemos esta situación en la FUS, donde en principio por la ausencia de personería jurídica en el sindicato debía derivarse una cantidad de fondos de los propios empleadores para la formación sindical que iban directo a una cuenta personal. ¿Eso es frecuente, es común? Yo estuve escuchando a las partes y también algunas declaraciones de prensa. Me parece que hay que precisar, no quiero introducirme demasiado porque es un tema interno, pero sí hay algunas aclaraciones que me parecen importantes. Lo que se denuncia no es que las cuentas estuvieran en cuentas personales, que el dinero estuviera en cuentas personales, sino en cuentas a nombre de personas, que no es lo mismo. No es que la plata estaba, por ejemplo, en la nombre de Joselo López, sino que Joselo López participaba de una cuenta conjuntamente con otra persona que era de otra responsabilidad en el sindicato, que estaban a cargo de esa cuenta y que manejaban la cuenta del sindicato a nombre de las personas, porque en su momento esa cuenta se había abierto porque no tenían personería jurídica. Y operaban los dos juntos, no es que uno iba y sacaba y el otro iba y sacaba, sino que estaban enmarcadas en lo que es la operación del sindicato. ¿Eso es lo que tú consultaste, averiguaste? Eso es lo que se está aclarando en estos momentos, y que si uno lee el detalle, lo importante que dice la resolución del Consejo de la FUS es que se va a hacer una auditoría para determinar, en definitiva, y aclarar todo lo que tiene que ver con el manejo de la finanza, pero en ningún momento acusa de que se quedaron con dineros de la federación las personas que tenían su cuenta a nombre de las personas y no a las cuentas, digamos, que... Pero visto así como está planteado, rompe los ojos y parece ser una desprolijidad por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que se demoraron quizás en haber hecho el trámite, que habían resuelto hacerlo ahora en el mes de agosto.
y bueno, trasciende todo esto, hay un problema, pero bueno, es una discusión que seguramente va a dar en su interna la Federación Uruguaya de la Salud, y que a partir de que ellos mismos han pedido la auditoría externa de todo lo que tiene que ver con la finanza de su sindicato, eso dará un resultado que en definitiva dará transparencia, que es lo más lógico que puede pasar en cualquier sindicato. José, muchas gracias por estos minutos. Un Nos gusto. quedó también un tema que te involucra directamente, en tanto sos integrante del sindicato del INAU. En principio parece que se calmaron las aguas en el INISA con la nominación de Daniel Radío, que ahora sí parece conforma ese equipo de gestión junto con el presidente que ya había sido mencionado. ¿Les da tranquilidad eso? Bueno, ojalá que sea así. Nosotros ponemos toda la ficha para que se pueda encauzar nuevamente el funcionamiento del INISA en todos sus términos, más allá de que nos llama un poco la atención. Nosotros conocemos a Daniel Radío, creemos que tiene todas las credenciales para asumir ese cargo, pero sí lo que nos llama la atención es que va a ser el único organismo del Estado que la mayoría de su directorio no va a pertenecer al partido de gobierno. Pero bueno, será un detalle que habrá que ver después cómo funciona y cómo camina todo dentro del INISA, que es una institución que viene bastante golpeada desde hace años, y que ojalá se pueda amalgamar ese equipo y pueda funcionar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias.